Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de un tema de bastante actualidad que es la parte que hace referencia a la seguridad informática, más específicamente a la criptografía, como un elemento que podemos tener en cuenta desde que nos vinculamos a tanto el uso de tecnología como en el incluimos de pronto cosas ya en el ámbito de la programación y las comunicaciones. Entonces, la criptografía, digamos, como haciendo un breve recuento de pronto de lo que ha sucedido a través de la historia en cuanto a el aseguramiento de los datos. Miramos un poquito los fundamentos. Se asume entonces que, digamos que siempre la parte de la seguridad de la información, digamos que ha sido de interés de la gran mayoría y por eso de alguna forma acá la frase acá que colocamos de seguridad, asunto de todos, toda vez de que efectivamente y más en la situación actual, entonces definitivamente debemos dedicar muchos esfuerzos a tratar de asegurar esos datos que colocamos en un ambiente de red. Un poquito la agenda, entonces una introducción, las etapas de la criptografía, asumiendo de pronto, dividiéndola como criptografía clásica, criptografía moderna, criptografía cuántica y algunas conclusiones para entrar de pronto a tener en cuenta y hacer ver de que efectivamente aquí en esta área también digamos que encontramos una buena evolución o una evolución permanente. Como preámbulo decía que en última la idea es que pues es un tema de bastante actualidad y más en las circunstancias actuales, digamos que nos damos cuenta de que efectivamente principalmente en la parte tecnológica, en la parte algorítmica, se asume que se está trabajando entonces para tratar de perfeccionar un poco el tratamiento de la información y digamos que la criptografía asumida entonces como la principal herramienta de la seguridad informática, toda vez de que efectivamente la información, toda esa información que en la actualidad compartimos, entonces los sistemas pues digamos que ya aplican herramientas para el aseguramiento de esos datos. A nivel general, entonces les decía que básicamente la división de la criptografía, un poquito mirándola de una manera de recuento histórico, entonces podríamos asumir una criptografía como clásica, una criptografía como moderna y una criptografía que se está desarrollando en la actualidad, que es la criptografía cuántica. La criptografía clásica se asume que hace muchísimo tiempo, es decir, estamos hablando de el antes de Cristo, entonces se asume que ya se estaban utilizando entonces algoritmos para el aseguramiento de esos datos, para esconder o en últimas utilizando de pronto un término que en español digamos que debe ser más afín a nosotros para cifrar esos datos. Y en esa criptografía, digamos que existían como dos técnicas, una que hace referencia a la sustitución y otra que hace referencia a la transposición. La transposición entonces consiste en difundir los datos y la sustitución entonces pues básicamente lo que es confundirlos, básicamente revolverlos en este caso. La sustitución, digamos que lo que hace es el intercambio entonces de las posiciones de los símbolos del mensaje y la transposición entonces ya digamos que es un poquito más elaborada y básicamente entonces digamos que desde ahí digamos que se están colocando elementos fundamentales que son utilizados aquí en la criptografía moderna y que lo más probable entonces también son fundamentales aquí para la implementación de los algoritmos de la criptografía cuántica. La criptografía moderna, digamos que podemos enmarcarla de pronto en una época donde ya digamos que fueron inventados los computadores y por allá más adelante entonces nos damos cuenta que efectivamente
científicos como Claude Shannon, entonces digamos que colocaron entonces un poquito, digamos, trataron de formalizar un poco la parte del tratamiento de la información y por supuesto el de la seguridad. Y de pronto hablamos entonces principalmente de dos corrientes. Una criptografía moderna simétrica, ojo que aquí ya estamos asumiendo entonces la utilización de los computadores y las comunicaciones, la programación, la aplicabilidad, la aplicación de algoritmos entonces desarrollados por máquinas, por computadores. Criptografía moderna entonces asumida como simétrica y asimétrica, que ya vamos a mirar un poquito más al detalle en qué consiste, y la criptografía cuántica que está en desarrollo y básicamente entonces pues se basa un poquito sus principios, su origen, entonces pues viene de la mecánica cuántica y que de alguna forma entonces la idea es que acá principalmente la evolución, pues un poquito por una parte el desarrollo de algoritmos, el desarrollo de procesadores en la actualidad y ya digamos que en la actualidad podríamos concebir de que ya hay compañías que poseen computadores cuánticos y que digamos que nos representa entonces una nueva era en la parte del aseguramiento de los datos. Un poquito entonces les decía la parte de la criptografía clásica, entonces como tal partimos del cifrado y hablamos de cifrado por sustitución y el cifrado por transposición, asumiendo que la sustitución, les decía que lo que hacemos entonces es alterar el orden de los símbolos, y en el caso de la transposición, lo que presentamos acá entonces hace referencia a una transposición columnar, donde se toma entonces en el caso de la columna de la fila 0 se tomaría entonces una palabra clave y de acuerdo a esa palabra clave entonces ordenamos alfabéticamente esas columnas de tal manera de que efectivamente entonces nosotros ya para transmitir entonces en este caso por columnas digamos que el mensaje entonces está siendo cifrado y digamos no es tan evidente en el momento de que alguien de pronto toma esos caracteres para saber efectivamente qué se está transmitiendo. Obviamente, pues en el caso de la criptografía clásica estamos asumiendo que son unos algoritmos pues bastante sencillos que utilizábamos, acordémonos el contexto, no había computadores y que básicamente la idea era que de alguna forma, entonces de manera manual, entonces se establecían entonces de pronto esos protocolos para comunicarnos. Eso en el caso de la criptografía clásica, asumiendo entonces de que estamos hablando de que es milenaria. Y en el caso de la criptografía moderna, decíamos entonces que era de clave secreta y de clave pública. Y la clave secreta, entonces estamos hablando entonces de un cifrado de flujo y un cifrado de bloque. Y en el caso de la clave pública, ojo que aquí estamos hablando de criptografía simétrica y aquí estamos hablando de criptografía asimétrica. En el caso de la clave secreta se asume que entonces con la misma clave que se cifra, también se descifra, y en el caso de la clave pública, entonces digamos que tiene una pareja de claves, entonces cada extremo para cifrar y descifrar. Entonces una clave privada, una clave pública, y de acuerdo a ello entonces nosotros estamos teniendo la posibilidad de cifrar. Ojo que aquí estamos hablando de criptografía moderna y aquí ya necesariamente entonces estamos hablando, pues yo coloco en términos generales el PC, pero o sea, se asume que lo que queremos representar o lo que quiero representar es básicamente con el uso de computadores. En el caso de la criptografía moderna, les decía que por allá el científico Claude Shannon entonces hizo los primeros planteamientos ya en la forma como debería trabajarse o tratarse la información de una manera un poquito más científica a través de la criptografía matemática, básicamente. La criptografía simétrica o de clave secreta, entonces en la actualidad digamos que asumimos que hay algoritmos que en la actualidad se utilizan entonces que se basan en ese tipo de criptografía como el Data Encryption System, el International Data Encryption Algorithm y entre otros los algoritmos entonces en los cuales se basa entonces se basan
en la criptografía simétrica. Y en la asimétrica, entonces asumimos, entonces en este caso, un algoritmo que es bastante utilizado en la firma digital, en el caso del RSA y en la generación de claves de pronto para, en el caso del GAMAL. Digamos que hay siempre la posibilidad entonces de que esos algoritmos sean vulnerables y de ahí de alguna forma al tener en cuenta que efectivamente entonces nosotros digamos que independiente cuál algoritmo o qué técnica para cifrar datos, entonces hay siempre la posibilidad entonces de que digamos esa seguridad se vulnere. Y parte de esas vulnerabilidades tiene que ver con la distribución de claves. Entonces estamos hablando de la clave secreta o única clave en el caso de la simétrica y de las claves públicas que necesariamente pues tienen que fluir entonces de extremo a extremo para que en últimas acordémonos que pues las comunicaciones digamos que hoy en día la distancia pues no es relevante, entonces esos, esos datos tienen que fluir entonces por unos enlaces que en últimas son públicos y que de alguna forma entonces ahí hay un riesgo en el momento de la transmisión y de compartir esas claves para tener en cuenta. Y que de alguna forma, digamos que con la criptografía cuántica, entonces de pronto tenemos una solución en el caso de la implementación al 100% de la criptografía. Más sin embargo, inicialmente de pronto un inconveniente porque lo más probable es que con la criptografía cuántica todos aquellos algoritmos que con la computación tradicional o con la tecnología moderna, entonces digamos que requiere de muchísimo tiempo, de pronto con la criptografía cuántica, entonces pues, digamos que ya no sería obstáculo, el tiempo y la capacidad de máquina no sería obstáculo. Hay algunos principios necesariamente para hablar un poquito, a ver, aquí la idea es colocar algunos fundamentos de lo que es la criptografía cuántica, son temas bastante densos que de alguna forma, a la medida que nos vamos vinculando, entonces de pronto vamos rápidamente, de pronto teniendo un poquito de claridad en cada uno de los conceptos que vamos encontrando. Necesariamente entonces hay un principio de incertidumbre en la parte de aplicable aquí en la criptografía cuántica, teorema de no clonación, el principio de superposición, el entrelazamiento cuántico y la coherencia de coherencia cuántica, que básicamente, por ejemplo, en el caso del entrelazamiento cuántico, entonces es muy utilizado para efectivamente tratar un poquito el problema de la distribución de claves como tal, el principio de la incertidumbre, ojo que recordemos que la cuántica lo que hace entonces es estudiar la materia pues a nivel micro y que de alguna forma entonces acá encontramos algunas sorpresas en comparación con el modelo o la física tradicional o la física clásica para entrar a mirar. El entrelazamiento cuántico, donde en últimas entonces presumimos que dos partículas independientes de la distancia entonces están conectadas y digamos que la comunicación sería instantánea. La superposición, la posibilidad de estar en dos sitios, entonces una partícula en dos sitios de manera simultánea, y la parte de coherencia cuántica, entonces la forma como de alguna forma, como puede entonces alterar entonces un observador, entonces el mismo experimento para entrar a mirar un poquito de pronto esas partes. Una reseña breve de lo que es de pronto algunos elementos a tener en cuenta en el desarrollo de la computación cuántica. Aquí está la esfera de Bloch para de alguna forma que siempre vamos a tener referencia en la criptografía cuántica. Por ahí arrancamos entonces al finales del siglo pasado, en el caso de la década de los 70, entonces alguien hizo planteamientos acerca de la constitución o la invención del dinero cuántico, toda vez de que, digamos, podíamos entonces de pronto tener un dinero más seguro que no fuese fácil falsificarlo. Más tarde, en la década de los 80, entonces se habló entonces
de que un científico de apellido Feynman entonces hizo el planteamiento de un computador cuántico, un modelo ideal de un computador cuántico. Y de ahí en adelante entonces viene ya la parte del desarrollo de protocolos, como los señores Benner y Barsar con su BB84 del año 1984. En el 91 entonces encontramos acá un poquito ya la aplicación decía del concepto de entrelazamiento cuántico, el protocolo para la generación de claves EPR, el algoritmo de Shor, que básicamente es un algoritmo de ordenamiento para ya teniendo en cuenta de pronto la parte de desarrollo, la implementación, entonces con la utilización de procesadores y computadores cuánticos. Y en el año del 98, de 1998, entonces digamos que IBM construye ya un procesador cuántico en ese caso de dos qubits. Hoy, en la actualidad, lo más probable es que, pues, digamos que ya se han desarrollado inclusive máquinas ya con muchísimo más capacidad. Estamos hablando de dos qubits en el 98. Un procesador en la actualidad, empresas como IBM, como Google, en el caso de Google creo que tiene un computador ya cuántico con capacidad de procesamiento de 20 qubits. En el caso de IBM en línea podemos tener acceso a un simulador de un procesador que se llama IBM Quantum Experience, donde efectivamente entonces ahí podemos hacer de pronto la comprobación de pronto de los algoritmos que están planteando acá en el caso de los primeros algoritmos de ordenamiento y de búsqueda. A nivel general, entonces, los algoritmos cuánticos, entonces, están basados, pues, orientados a la búsqueda, a la simulación y básicamente a la utilización o la aplicación de la transformada cuántica de Fourier para entrar a mirar y, entre otras cosas, entonces, les decía que, pues, simplemente, principalmente enfocados, entonces, a la búsqueda y a la simulación y, digamos que también, entonces, a la generación de claves, entre otros. Y acá entonces digamos que hay algoritmos, les decía, basados en la transformada de Fourier cuántica, como por ejemplo en el caso de Deutsch en 1992, de Simon en el caso de en el año 1994, el algoritmo de búsqueda, que son, digamos, ya los tradicionales en el caso de los algoritmos cuánticos. Y en el caso de la búsqueda, entonces, algoritmos de búsqueda, entonces estamos hablando de Bazar en 1998, que ya previamente planteaba, y algoritmo en el caso de búsqueda no estructurada, y búsqueda estructurada en el caso de Hawking en 1996 y comienzos de este siglo. Algunos protocolos entonces ya se han desarrollado, entonces simplemente para dos, digamos que tienen como dos corrientes, uno a la transmisión específicamente de los qubits, como está planteado acá, y otro a través entonces del entrelazamiento cuántico, donde digamos hay variación en los dos casos. Como conclusión, entonces, un poquito para entrar a tener en cuenta en el caso de la computación cuántica, que en la actualidad pues hay compañías que ofrecen entonces ya servicios en la parte principalmente la distribución de claves cuánticas o utilizando de pronto planteando de pronto arquitecturas con canales mixtos, canales clásicos y canales cuánticos para la distribución de claves y que de alguna forma digamos que la criptografía cuántica digamos que le ganó a un paso adelante, en el caso de lo que planteamos acá, un paso adelante a la computación, toda vez que la computación, digamos que en la actualidad está en desarrollo y que son máquinas de gran tamaño y con unas condiciones principalmente de temperatura bastante rígidas para, digamos, hacer un desarrollo más a nivel digamos, de propagación, de que sea más popular, entonces en alguna época tendremos entonces esa posibilidad. Por ahora, digamos que únicamente las grandes compañías están teniendo acceso pues a esta tecnología. Entre otras, entonces, digamos que aquí lo importante es tener en cuenta que la parte del aseguramiento de los datos es absolutamente fundamental y que
digamos que lo que se está desarrollando en la actualidad en el caso de la computación cuántica, entonces digamos que se basa en los algoritmos o en toda la historia de lo que es el cifrado, la parte de cifrado clásico, el cifrado moderno, y acá pues ya los desarrollos que tienen entonces en el cifrado de la computación cuántica. Muchas gracias. Hasta acá, entonces, este tema que como abrebocas de pronto algo otro material que se produce de pronto ya en casos un poquito más específicos para entrar a abordar de una manera, digamos, más al detalle cada uno.